Ahora procederé a hablarles sobre lo que serían los tipos de procesadores que se llegan a usar en los servidores. Por ejemplo, tenemos los de la marca Intel. Divide su línea de procesadores en dos tipos, la línea Core y la línea Xeon. La primera se enfoca en el sector de consumo. Son procesadores de gran potencia, aunque su rendimiento no es tan óptimo para manejar gran cantidad de procesos. La línea de Xeon, por otra parte, no son tan potentes, aunque estos sí están optimizados para manejar la ejecución paralela y de hilos de forma más eficiente que la línea Core. Esto es justamente lo que hace que la línea Xeon tan efectiva, ya que un servidor existe la necesidad de poder ejecutar cientos o miles de procesos de forma simultánea para poder despacharlos a todos por igual, de la forma más rápida posible. Luego tenemos a AMD. Recién en la última década, AMD decidió pisar fuerte con procesadores con Ryzen Threadripper y EPYC. Este último diseñado especialmente para servidores, tanto los procesadores AMD Ryzen Threadripper y AMD EPYC son los procesadores de mayor potencia fabricados por AMD y están construidos en base a arquitectura llamada Zen entre Zen 2, basados a su vez en por 86 de Intel. Incorporaron mejoras en la cantidad de instrucciones por ciclo, tamaños de caché de L3 hasta los 32 MB y mejoras de rendimiento en cálculos de rendimiento de punto flotante. Es un diseño que ha permitido fabricar unos CPUs con una alta capacidad de procesamiento gracias a en realidad de estos son 4 procesadores ensamblados junto con el mismo chip. Con esto lograron mantener los costes de desarrollo relativamente bajos. Finalmente contamos con uno que puede llegar a ser muy conocido, ya que de hecho fueron de las consolas que estuvieron por ahí como por el 2009-2010 más o menos y en adelante, que sería PowerPC, utilizado por Apple en el pasado para su línea MacBook y tanto Microsoft para su consola Xbox 360 como Sony para PlayStation 3 y en los primeros Nintendo Wii. La arquitectura de PowerPC es ampliamente usada en sistemas de System on Chip y sistemas embebidos. En uso general como las consolas de videojuegos, además es utilizado en proyectos millonarios, como el Mars Rover de la misión Mars Exploración Rover de la NASA. Está basada en una arquitectura RISC, que es el acrónimo de Reduced Instruction Set Computer. En la actualidad, el concepto de pocas instrucciones es relativo, sin embargo, se le denomina así para diferenciar de los procesadores CISC o Complex Instruction Set Computing, donde la cantidad de instrucciones por procesador es mucho mayor. Los servidores pueden llegar a tener un procesador o dos procesadores. Este, los servidores de un solo procesador tienen en su placa base un zócalo donde allí mantienen en su lugar pues el procesador que vaya a ir y los servidores de dos procesadores tienen dos zócalos en su placa base donde van a poner sus dos procesadores. Este, los, los CPUs con un solo procesador ahorita han actualidad son muy buenos gracias al avance de la tecnología, ya que ahorita tienen mejor rendimiento para trabajos más intensivos que antes no aguantaban. Y también algo interesante es que para los servidores, o sea, los mejores procesadores para los servidores ahorita en la actualidad, que son más famosillos y más económicos, o sea, no económicos, pero sí, son los de Intel Xeon. Esa es la gran familia que resalta en ese lugar. Y también algo importante en los servidores de dos procesadores es la presencia de la latencia. La presencia de la latencia es como una interrupción en el tiempo. Entonces, si tienes dos procesadores, ajá, puedes asignar una, puedes asignar la memoria y dispositivos en un procesador donde tengas memoria disponible y dejar la otra para lo demás. Eso es algo muy importante. Pasamos ahora con la memoria principal, la memoria caché. En un servidor web, por ejemplo, que aloja CMS o e-commerce, y con e-commerce se refiere a un comercio electrónico tal como puede ser Amazon o Mercado Libre, que como dato extra,
este suele consumir más RAM que cualquier otra página web, ya que este tiene más clientes entrando al mismo tiempo y y también tiene procesos más complejos como son las compras y devoluciones de los clientes. Es lo que implican esas páginas web. Pero ahora sí, retomando, la RAM se usa para almacenar los datos procedentes de un proceso de PHP. En PHP es donde está realizada la mayor parte de las páginas web. También se usa para almacenar caché y guardar datos temporales de un proceso, así como datos procedentes de Apache y otras aplicaciones del servidor que se están ejecutando en directo. De esta manera acelerar la ejecución de tareas, reduciendo las lecturas del disco. A estas le puede llamar caché hit o caché miss. Caché hit es cuando la información que está pidiendo el cliente coincide con la caché que ya está establecida en el servidor, siendo así un proceso más rápido que un caché miss, que cuando es caché miss no da en el blanco y tiene que hacer más lecturas de disco para obtener la información, haciendo un proceso un poco más tardado. También el caso de las cachés permanecen durante un tiempo en el servidor, por ejemplo, la meme caché u otras. Buenas tardes. En cuanto al almacenamiento en los servidores, este puede ser por hardware o almacenamiento en la nube. En el caso de almacenamiento por hardware, los más utilizados son los discos duros, que son estos, pues los que conocemos, los que todos tenemos en las computadoras. Los discos de estado sólido, los SSD, estos tienden a ser de menos capacidad que los HDD y más caros, pero son mucho más rápidos también. Y los sistemas NAS, que prácticamente son en sí mismos pequeños ordenadores conectados a tu equipo, a tu red, y puedes añadir discos duros cuando necesites más. Puedes ya sea sacar discos duros o meter más si necesitas más discos duros. Son portables. Y las cintas magnéticas. Este graba los datos en pistas sobre una banda plástica que cuenta con material magnético. Tienen gran durabilidad y bajo coste. A pesar de ser muy antiguas, hay empresas que las siguen implementando en su servidor porque son muy baratas y como ahí dice, tienen mucha durabilidad aún. Y en almacenamiento en la nube se trata de contratar un espacio externo donde es posible almacenar toda la información y acceder a ella independientemente del sistema operativo, ubicación, hora o dispositivo en donde se utilice. El almacenamiento en la nube implica disponer de una constante conexión a Internet. Esto es muy importante porque sin Internet no podríamos acceder a la mayoría de los datos. Se utiliza para utilizar distintos dispositivos de almacenamiento para garantizar el acceso a la información en todo momento. Esta es accesible, es más segura, es mayormente portable a comparación a la otra, porque pues no necesitas nada físico en sí. Desde tu celular o cualquier laptop o computadora puedes entrar a los datos, mientras tengas internet obviamente, y pues es mucho más rápida que la anterior. Ahí están algunos ejemplos de almacenamiento en la nube que probablemente todos conozcamos, que es Bots, Dropbox, Google Drive, iCloud, Amazon Web Service, OneDrive, Terabots y Mega. Esos son los más conocidos, se podría decir. Ahora yo estaré explicando otros aspectos acerca de los servidores, ¿no? Entonces, primero, en este caso diré los tipos de servidores. Primero tenemos el servidor email, que el servidor email es ese tipo de correo, perdón, ese tipo de servidor que nos ayuda a almacenar toda esa información de correos electrónicos, de email. Y dice, funciona como una especie de oficina de correo para almacenar, recibir y enviar y permitir múltiples operaciones que tienen que ver con el correo personal de los clientes, ¿no? Luego tenemos servidor de bases de datos. Son dispositivos diseñados para almacenar grandes cúmulos de información y poder gestionar los datos uno por uno. Entonces, este tipo de servidores lo que hace es que almacenan, como su nombre lo dice, bases de datos, o sea, información de bases de datos para poder analizarla, modificarla, etcétera, ¿no? Para lo que el usuario quiere utilizarla. Luego tenemos el servidor web, que este como tal es un servidor el cual almacena toda la información de HTML, ¿no? De una página, toda esa información, y es almacenada aquí para que los usuarios puedan entrar, puedan verla, para que, pues sí, para que puedan subir sus páginas. Luego tenemos el servidor cloud. Estos sirven para compañía
compañías que se dedican a rentar un espacio de sus servidores para que otras personas o empresas guarden información de manera remota. Sirve para almacenar grandes cantidades de datos y así proteger la información de las organizaciones o personas. Perdón, ahí lo moví. Entonces, este tipo de servidores lo que hacen es almacenar información mediante la nube, ¿no? Que es algo que probablemente muchos ya conozcan. Entonces, un ejemplo muy conocido podría ser la nube de Google, en donde se guardan, por ejemplo, fotos, videos, si quieres almacenar tus archivos. De hecho, tiene, por ejemplo, unas partes que son gratis, un almacenamiento, un pequeño almacenamiento gratis, pero además puedes pagar tú para tener más almacenamiento. Siguiente. Ok, tipos de servidores. Primero, servidor SIP. Es conocido como proxy SIP y su trabajo es establecer la conexión para llamadas telefónicas por internet. Entonces, este tipo de servidor lo que hace es, pues como dice, establecer llamadas de internet, pero este no tiene ni audio ni video. Lo que hace es que establece una dirección IP, ¿no? Entre una conexión de llamadas por internet, pero no tiene audio ni video. No transmite. Luego tenemos servidor FTP. Es un servidor que está conectado a internet que permite la posibilidad de transferir archivos y datos entre otros ordenadores y servidores. Entonces, al igual que otros servidores que ya hemos hablado, este también almacena información. Lo que hace es que es una manera más fácil de compartirlo entre diferentes servidores, ¿no? Y ordenadores. En cambio, los otros, pues puede ser que simplemente el cliente reciba sus datos, como por ejemplo en la nube, que simplemente el cliente reciba sus datos de manera local en su propio ordenador, no para compartirlos tan fácil. Luego, servidor del acceso remoto, RAS. Vigila las líneas de módem de los ordenadores u otros medios de comunicación de internet de manera tal que los requerimientos conecten con la red en forma remota. Contesta llamadas, interviene la petición de la red. Entonces, este tipo de servidor, lo que hace es que vigila como dice aquí, las líneas del módem, ¿no? Para poder controlar la comunicación entre dispositivos o sí. Luego tenemos finalmente el servidor compartido, que este tipo de servidor suele ser utilizado, por ejemplo, en empresas pequeñas, tal vez, o bueno, no necesariamente pequeñas, sino como un equipo en el que quieran tener muy unificado el sistema con el que trabajan, ¿no? Por ejemplo, este tipo de servidor lo que tiene la característica, como que dice, comparte recursos de memoria como el CPU, la RAM, el sistema operativo, la conectividad a internet y la dirección IP. Entonces, este tipo de servidores son, digamos, como se puede utilizar como varias computadoras, pero realmente es una sola. Entonces, varias personas están utilizando este servidor en donde pueden hacer diferentes acciones, ¿no? Como por ejemplo, no sé, almacenar datos o usar Excel, usar Word, lo que sea, pero todo siendo utilizado desde una misma computadora, o sea, en este caso un servidor, ¿no? Entonces, desde este mismo servidor trabajan todos los demás, ¿no? Esto es más como por ejemplo para un medio de trabajo un poco más interconectado entre ellos para poder almacenar información más fácil o para pasar información de manera más rápida. Lo malo de esto es que normalmente las particiones de cada servidor aquí suelen ser un poco más lentas, ¿no? Entonces es un poco más difícil trabajar así en el aspecto que es más lento.